Vamos a abrir la Biblia en primera carta de Pedro en el capítulo 4, el verso 17. Es un tema bastante tremendo lo que vamos a mencionar en estos minutos que vienen por delante. Primera carta de Pedro en el capítulo 4, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya leyendo este versículo vamos a saber de qué trata lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice la Escritura en el nombre de Jesús: porque es tiempo, diga conmigo, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, diga nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Una vez más, porque es tiempo, diga es tiempo, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, una vez más, diga nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ayúdame a orar un momento más. Padre amado, gracias te damos, alabanzas a tu santo nombre, Señor, en esta hora, en el precioso nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias te damos por todo, que sea usted tomando el control de todo lo que hacemos, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea dada al Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablarle a la iglesia. Sé que muchas veces traemos mensajes en donde le hablamos a los amigos, a los invitados, un mensaje evangelístico, a veces un mensaje motivacional, pero en esta ocasión vamos a hablarle a la iglesia. Y déjeme decirle, amados hermanos, que hay algo que ocurre con la vida de los creyentes, con la vida de los hermanos, que muchas veces venimos a los pies del Señor Jesucristo y aquellas primeras semanas, meses o años son hermosos en el sentido de que hay una entrega, hay un deseo, hay una pasión, hay una gratitud de poder servir, de alabar, de bendecir, de guardarse para Dios, de santificarse para Dios, de hacer todo lo que esté a su alcance para agradar a Dios. Pero muchas veces pasa el tiempo y como que empieza a mermar, a disminuir esa entrega, esa adoración a Dios, y como que comenzamos a darle cabida o entrada a ciertas cosas que a veces las habíamos abandonado o las habíamos dejado en espera por estar buscando la presencia de Dios. Y llegamos a un punto donde comienzan a entrar una vez cosas a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, y muchas veces se nos va olvidando ese temor, esa obediencia, esa fidelidad hacia Dios, y caemos a un punto donde podríamos comenzar a autoconfiar. La autoconfianza, amados hermanos, no es buena. Por ahí hay un versículo donde la palabra de Dios nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que Dios es un Dios justo, es un juez justo, es alguien que tiene todo bajo control, nada se le escapa de sus manos. Y cuando hablamos de que Dios es un juez justo y que Él juzga con justicia, muchas veces creemos que los que merecen ser juzgados, que los que merecen ser ajusticiados son aquellas personas que son malas, que son perversas, que se portan mal, que llevan una vida desenfrenada, que llevan una vida apartada y alejada de los principios de Dios. Y ese es el concepto que muchas veces nosotros tenemos o mencionamos. Pero muchas veces se nos olvida lo que nos dice esta porción que acabamos de leer, que cuando Dios comienza a impartir justicia, cuando Dios comienza a juzgar, no comienza con los de afuera primero, sino con los de adentro. Y aquí traigo un título para compartir con ustedes: Dios te va a juzgar.
Dios te va a juzgar. Porque es bonito, ¿verdad?, hablar cuando estamos tal vez en un tiempo de evangelismo con personas allá afuera, con amigos del trabajo y exponiéndole la palabra de Dios. Y qué bonito se siente. Y cuando de alguna manera uno le hace ver a la gente que está mal y que no está bien la conducta o el comportamiento, la manera como él se está conduciendo. Y qué bonito se siente que le explicamos la palabra de Dios y cómo fluye la palabra de Dios en nuestra boca y le hacemos ver a la gente que se va a enfrentar un día ante un juez justo. Y está bien, es bíblico hablarle de esto a la gente. Pero ¿qué pasa cuando ese juez justo nos dice en su bendita palabra? Y no solamente a través de este texto, hay muchos más, pero quedémonos con este por el momento, en el cual el Señor dice: antes de yo juzgar al mundo, voy a juzgar a mi casa, a mi pueblo, a mi iglesia, a mis hijos, a mis hijas, a mis escogidos primero. Yo no sé si usted sabía esto, lo había visto en la palabra de Dios o no, pero la palabra de Dios es clara que el juicio va a comenzar primeramente por la casa de Dios. Y cuando hablamos que va a comenzar por la casa de Dios, ¿quiénes conforman la casa de Dios? Bueno, pastores, apóstoles, profetas, maestros, en fin, toda la congregación en general, todos aquellos que un día le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, todos los que algún día hemos hecho promesas delante de Dios, le hemos ofrecido y le hemos dicho que vamos a continuar hasta el final. El texto claramente dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora me gustaría enfatizar, cuando la Biblia habla de juicio, lo podemos ver desde dos puntos de vista o desde dos criterios. Número uno, de un castigo en el tiempo que estamos viviendo, de una reprensión, y el segundo punto de vista es de un juicio final que se va a llevar a cabo en un tiempo futuro. Pero al final de cuentas es un juicio que Dios emite y que Dios está llevando a cabo. Yo no sé si usted había visto esta parte de la palabra de Dios, pero definamos qué significa juicio para que podamos entenderlo un poquito mejor en esta hora. Juicio dice que es la facultad por la cual el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Ahora yo le pregunto en esta hora, ¿usted sabe distinguir lo bueno de lo malo? Amén. Levánteme la mano. ¿Usted puede distinguir lo bueno de lo malo o le cuesta distinguir? ¿Usted sabe que tiene que orar para no entrar en tentación? Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que todos sabemos, hasta los niños saben que tienen que orar para no entrar en tentación. Y pastor, los niños no tienen tentaciones, tienen tentaciones. A veces los dulces, los chocolates, los videojuegos, esas son tentaciones para los niños, que tal vez para nosotros eso nada que ver. Es otro tipo de tentaciones, pero hay tentaciones. Entonces hasta los niños saben que tienen que orar. Usted sabe que necesita sacar tiempo para aprender de la palabra de Dios. Amén. Amén, es importante. Es decir, lo que estoy tratando de evaluar y que pueda usted comprender, amado hermano, hermana, con estas preguntas, es que nosotros tenemos la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ahora, usted sabe, amado hermano, que hay un mundo espiritual que continuamente está lanzándonos dardos de fuego para tratar de destruirnos. ¿Sabe eso? Amén. Y que estas cosas las podemos vencer a través del ayuno y la oración. Amén. Porque hay algo bien cierto, amados hermanos. El enemigo no duerme. El enemigo está día y noche, noche y día. El enemigo no tiene descanso los fines de semana. Trabaja todos los días para tratar de destruir, para tratar de desbalancear, para tratar de ocasionar un desliz, para tratar de que un hermano, una hermana o una familia completa, o por qué no, una congregación completa desaparezca y dejen de predicar el nombre del Señor Jesucristo. Y estas cosas las podemos vencer solamente si estamos velando en ayuno y oración.
¿Se imagina si el ayuno y oración de una persona es poderosa y efectiva? Ya no digamos el ayuno y oración de 2, de 3, de 4, de 5 o el grupo completo. Es importante que usted y yo nos sometamos a Dios. Usted sabe que necesita buscar un lugar designado para alimentarse espiritualmente. Cuando hablo espiritualmente, hablo de crecer en fe, de buscar de nuestro Dios. Sabemos todas estas preguntas que estoy haciendo, pero muchas veces nos autoconfiamos. Ya sé dónde queda la iglesia. Ya sé, el pastor, el mismo mensaje va a traer, solo le va a cambiar unas palabritas y unos versiculitos distintos y va a ser lo mismo. Ya sé que tengo que orar, no me lo esté repitiendo, por favor. Ya sé que tengo que ayunar, pero no me puedo levantar temprano. Ya sé que el domingo es el único día que me queda descanso, entonces no me voy a levantar temprano. Y tantas cosas, y comenzamos a autoconfiarnos. Y comenzamos muchas veces a establecer pretextos, excusas, pero se nos olvida que Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar, hermanos. Y eso, nos guste o no nos guste, Dios nos va a juzgar. Repito, cuando estoy hablando del juicio de Dios, estoy hablando en primer lugar de un castigo, que Dios castiga a quien toma por hijo, así dice la palabra de Dios. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 12, el verso 5 en adelante. Porque todo buen padre que ama a sus hijos los castiga. El padre que no castiga a sus hijos no lo ama. Dice, pobrecito el niño, la niña, me duele el corazón. No lo ama. Al contrario, lo está malcriando. Hebreos capítulo 12, el verso 5 en adelante. Cuando usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, el verso 5 en adelante. Y dice la escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama... Lea conmigo, por favor. Quiero estar seguro que usted está en sintonía conmigo. Porque el Señor al que ama y azota, escuche la expresión, azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo. La palabra bastardo significa mal nacido y no hijos. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que no disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11 y último. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, amados hermanos, Dios castiga al que toma por hijo. Si usted y yo somos hijos de Dios, Dios nos va a castigar. Dios lo conoce todo, hermanos. Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios sabe cuando nos estamos portando mal. Porque, y voy a hacer la aclaración, hermano, a veces creemos que portarnos mal es cuando nos vamos a pecar, como el hijo pródigo que va y hace su fiesta, su parranda y mujeres y baile y esto aquí allá. Creemos que esa es la única manera de pecar contra Dios, pero no es así. Cuando no sacamos tiempo para hablar con nuestro Rey a través de la oración, ya le estamos fallando a Dios. Cuando sabemos que tenemos que leer la palabra de Dios, pero no lo hago, porque estoy tan ocupado, porque me da sueño,
porque no entiendo, etcétera, etcétera. Entonces le estamos fallando a nuestro Dios. Cuando sabemos que hay un día para venir a ayunar y no venimos al ayuno, le estamos fallando a Dios. Y Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. La Biblia dice que Él nos ha comprado por precio de sangre. Hemos sido comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos, hermano, que sin importar el tiempo que tengamos de servir a Dios, Dios nos va a juzgar, Dios nos va a castigar. Note lo que dice la palabra de Dios que acabamos de mencionar. ¿Qué padre no disciplina a su hijo? ¿Qué padre se da cuenta que su hijo está portándose mal, que está haciendo berrinche, que está tomando actitudes que no son de un pequeño? ¿Qué padre no disciplina a su hijo? Y dice con mucha más razón, vuestro Padre Celestial. A Él tenemos que sujetarnos, a Él tenemos que obedecerle. Ahora hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde nosotros nos podemos dar cuenta que Dios castiga a sus hijos. Es decir, no podemos confiarnos y decir, no, mire, como yo soy pastor, Dios ya no me va a castigar. Dios me va a dispensar. Dios me va a pasar por alto. Mire, como yo tengo tantos años de ser bautizado, como yo tengo tanto tiempo en servir al Señor, el Señor ya no me va a castigar. No es así, hermano. Al que más sabe, más se le va a demandar. Al que más sabe, más se le va a demandar. Al que menos sabe, menos se le va a demandar. Permítame enseñarle un ejemplo bien verídico, específico de cómo el Señor castiga. El Señor no anda viendo la posición, no anda viendo el tiempo, no anda viendo nada. Dios no tiene favorito. Dios tiene una característica y es que Él es justo y es justo con todos. Así sea el más perverso, el más pícaro, el más maleante o el más santo, Dios es justo y Él va a ser justo o aplicar esa justicia a todos por igual. Dios no va a decir, tú eres pastor y tienes tanto tiempo de estar pastoreando, o tú porque tocas un instrumento, o tú porque ocupas X posición dentro del ministerio, ¿sabes qué? Te voy a disculpar. Así no trabaja nuestro Dios, amados hermanos. Dios es un juez justo y Él va a juzgar con justicia y nos va a juzgar, nos va a castigar, nos guste o no nos guste. Si no, miremos a la policía allá afuera. Vaya usted corriendo a toda velocidad y lo vio el policía. Solo que ande de buenas ese policía, no le va a poner ningún castigo. Fíjese. Pero si no, le va a poner un ticket. Vaya conmigo por favor a la palabra de Dios. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, el verso 1 en adelante. Dios te va a juzgar. Dios no dará por inocente al culpable. Así dice la palabra de Dios. Hay tantos textos, como digo, solo estoy retomando algunos. Es decir, amados hermanos, no podemos decir, es que yo tengo cuello con el Señor, yo me la puedo con el Señor. No puedo decir, es que ya me llenó con su Santo Espíritu y por lo tanto Dios no me va a castigar. Con mucha más ganas nos va a castigar, porque ya sabemos, ya conocemos, ya tenemos entendimiento. Nosotros, por eso hice la pregunta hace un momento, nosotros sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde se quedó David? Verso 2. Y sucedió un día
al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Verso 4 y último. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de la historia, o como muchos mencionan, el gran pecado del rey David. Todos sabemos que David era consentido de Dios. Muchos lo conocen como el dulce cantor de Israel. David, la palabra de Dios menciona que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre que desde temprana edad su vida era dedicada a Dios. Era un hombre temeroso, era un hombre fiel, era un hombre que siempre tomaba en cuenta el consejo o la palabra de Dios. Pero en un determinado momento, como rey, David podía, en esa época era permitido, ahora ya no, en esa época como rey, él podía tener las mujeres que él considerara prudente tener. Y si usted revisa la historia bíblica, David tuvo muchos hijos con diferentes mujeres. Al punto que voy, que manda a todo su ejército a la guerra y él se queda durmiendo, y por lo que dice la palabra de Dios, se desveló la noche anterior, tanto que el siguiente día se levantó hasta por la tarde, y por la tarde mira a lo lejos que hay una mujer muy guapa, muy bonita, y me imagino que lo cautivó a tal punto que no solamente miró, sino que manda a preguntar el nombre de ella y todos los datos. Usted sabe, si eso hubiera ocurrido en esta época, le hubiera preguntado cuál es tu Facebook, cuál es tu número de teléfono, tienes cuenta de Instagram, etcétera, etcétera. Todos los datos mandó a preguntar de aquella mujer, y por supuesto le dijeron que era casada. Pero David, en ese determinado momento de su vida, dijo: pero si yo soy el rey, yo soy el mandamás, yo soy el favorito de Dios. Dios me ha puesto en este cargo. Usted recordará la historia de cómo David llegó a ocupar el cargo de rey, de ser el rey de Israel. Que como Saúl ya había sido prácticamente abandonado por el Señor, y ya David, desde siendo un muchacho, algunos consideran desde los 15 a 17 años, ya había sido ungido para ser el rey de Israel. Y sabemos que pasaron tantas cosas para que finalmente David ocupara el trono de Israel. Pero nos damos cuenta que en este momento David no está pensando correctamente. Sabe que la mujer es casada, pero al final dice: bueno, yo voy a hacer algo para que esta mujer se quede soltera. Porque desde el momento que David la manda a traer para pecar con ella, para caer en fornicación con ella, David ya lo había planeado todo de cómo iba a hacer para deshacerse del esposo de esta mujer. Ahora, traigo este ejemplo, amado hermano, porque muchas veces nosotros podemos autoconfiarnos. Amén. Y decir: no, pues yo tengo tantos años de servir al Señor, yo hablo en lenguas, Dios me ha usado en sanidad, Dios me ha usado en profecía, esto y lo otro, y aquí conozco acá. Pues no tiene nada de malo que yo haga esto o haga lo otro. Y muchas veces creemos que Dios como que va a dejar pasar por alto toda esa situación. Y a lo mejor David pensó exactamente lo mismo y dijo: bueno, si yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Esta mujer es un súbdito, es una súbdita mía, y yo puedo hacer con ella lo que a mí me plazca. Pero note, amados hermanos, cuando hemos leído esta historia nos damos cuenta que Dios estaba viendo el corazón de David. Cuando David estaba maquinando todo lo que maquinó, todo lo que llevó a cabo, Dios estaba allí. Vaya conmigo allí más adelante en el mismo libro 2 de Samuel, en el capítulo 12, el verso 1 en adelante.
Usted se recordará que la mujer quedó embarazada. David, cuando ya el marido de esta mujer regresó de la guerra, David hizo todo lo imposible para que este hombre llegara a visitar a su esposa, para que cuando saliera la mujer embarazada, pues dijeran que era de Urías y no de David. Pero al final no le funcionó la cosa, y por último lo manda al frente de la guerra para que este hombre muera. ¿Hasta dónde estaba de calenturiento el rey David? Que estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de quedarse con su nuevo trofeo, es decir, con Betsabé. Pero mire que Dios conoce el corazón. A Dios no se le escapa ninguna, hermano. Amén, sí, Señor. A Dios no se le escapa ninguna. Yo sé que a veces nosotros podemos decir, no, pues si nadie se dio cuenta. Aquí en la tierra quizás nadie se dio cuenta, pero el Señor lo ha visto todo. Capítulo 12 de 2 Samuel, el verso 1 en adelante, leamos lo que el Señor juzgó, o la manera como el Señor ajustició, la manera como el Señor emitió ese castigo, la manera como el Señor dijo: voy a juzgar a David. No me importa que sea el rey, no me importa que sea el dulce cantor de Israel, no me importa que haya escrito tantos salmos, no me importa que haya escrito tantas alabanzas, al final merece ser juzgado. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Segundo Samuel capítulo 12, el verso 1 en adelante, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Verso 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Escuche, ahora viene el juicio de Dios, ahora viene la justicia divina de Dios. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Nadie sabía lo que David había hecho con Betsabé, pero los ojos del Señor estaban allí. Una vez más, el verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Verso 11. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 12 y último. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, qué terrible juicio, qué terrible castigo que Dios está decretando contra el dulce cantor de Israel. Y le dice: tú lo hiciste en lo secreto, mas a ti te lo van a hacer en público. Amén. Sí, Señor.
Creíste que nadie se había dado cuenta, pero realmente yo lo estaba viendo todo. Y es que hay algo bien cierto, amados hermanos. Hay etapas de nuestra vida y quiero que no me malinterprete. Sé que a veces nuestro estado de ánimo a veces está muy bueno, pero a veces está muy bajo. Pero el hecho que nuestro estado de ánimo esté bajo no significa que vamos a caer y hacer cosas detestables delante de la presencia de Dios, cosas que Dios aborrece. Y repito, sé que en el caso de David hizo algo como lo es el pecado de la fornicación, pero muchas veces nosotros podemos caer en cosas que realmente nos alejan, ocasionan una separación o una distancia entre nuestro Dios y nosotros, y muchas veces creemos que Dios no va a justiciar esas cosas. Creemos que Dios no va a meter su mano en todo eso. Dejaría de ser Dios si Dios no hace justicia, amados hermanos. Y no se nos debe olvidar que Dios nos va a juzgar. Porque sus ojos lo miran todo, sus oídos lo escuchan todo. David fue castigado. Si Dios castigó a David, el dulce cantor de Israel, ¿usted cree que no lo va a castigar a nosotros? ¿Usted cree que Dios no nos va a castigar a nosotros? Note que el castigo, el Señor lo deja detallado específicamente de cada una de las cosas que van a acontecer directa e indirectamente con David. Si usted ha leído el libro de los Salmos, Samuel, y los Reyes, notará que cada uno de esos castigos se cumplieron al pie de la letra sobre David y toda su familia. Uno de ellos, por ejemplo, usted se recordará cómo un hermano violó a su misma hermana, Amnón y Tamar. ¿Se recuerda de esa historia? Está aquí en estos capítulos que siguen adelante. Cómo un mismo hermano es capaz de desear a su propia hermana y a tal grado de puede tomarla y pedirla al rey para como esposa, y el rey se la podría haber dado, es decir, haciendo las cosas legalmente correctas, pero él no, porque ya estaba el pecado, la consecuencia de lo que David había hecho. Se recuerda cómo al final, después de que este joven viola a su hermana o a su media hermana y la aborrece, y al final el hermano de esta muchacha termina matando a Amnón. Después sale huyendo, y después los mismos hombres de David terminan matando a su hijo Absalón. Se recuerda cómo este muchacho agarró las mujeres de David y comenzó a violarlas delante de todo el pueblo de Israel. Y cuando David se da cuenta, nunca más las vuelve a tocar y las encierra por allá. Y tantas cosas que vinieron en contra del gran rey David. Lo que Dios dice se cumple. Amén. Alma que pecare, esa vivirá. Morirá. El Señor no puede contradecirse en su palabra, hermanos. El Señor es juez justo. Si usted y yo somos hijos de Dios, agárrese bien del Señor. Agarrémonos bien de la mano del Señor. Dios no es juego. Con Dios no se juega. Más adelante vamos a estar dando una enseñanza que tiene que ver un poco acerca de eso. Que no podemos jugar con el fuego porque terminamos quemándonos. Ahora, déjame decirle, amado hermano, si Dios castigó a David, ¿cree usted que no nos va a castigar a nosotros? Nosotros no tenemos ni corona. ¿Cuántos salmos usted ha escrito para el Señor? ¿Cuántas alabanzas usted ha inspirado para el Señor? Nada. ¿Cuánta justicia usted ha hecho para el Señor? La mayoría de nosotros ya desde grande venimos al Evangelio. Pocos son los que han venido desde jovencito. Pero es importante que entendamos que Dios hace justicia. Ahora, déjame decirle, amados hermanos, que esto es con los hijos de Dios. Porque muchas veces esperamos que Dios haga justicia, Señor, aquel que es violador, aquel que es asesino, aquel que hace esto, aquel que hace lo otro. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Dice en mi tierra, ¿qué corona tienes? Que no te va a hacer nada Dios. ¿Qué corona tenemos, amados hermanos? Ahora, note lo que dice la Biblia. Ahora miremos un poco del castigo general. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, el verso 21.
Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, el verso 21. Ahora miremos un poco del juicio de Dios a manera general para la humanidad. Porque antes de castigar al impío, a aquel que no conoce, aquel que hace lo malo, que le encanta vivir haciendo lo malo, Dios primero va a justiciar a sus hijos. O dígame usted como padre o madre, ¿usted castiga a sus hijos o a los hijos de los vecinos? ¿A quién castiga usted? A su hijo, ¿verdad? Aquel que usted ha nacido en su casa y todo eso. Al vecino usted dice, bueno, aunque se porta mal, pero allá él tiene un papá, una mamá, alguien que lo cuida, que se encargue él. En el caso de nuestro Dios es nuestro Padre, pero también es el creador de todo. Y Él es el amo, el dueño y Señor de todo. Lo visible, lo invisible, todo le pertenece a Él. Entonces Él decide cómo va a justiciar y podía destruir de una sola vez, como lo hizo en el capítulo 6 de Génesis, que destruyó a la humanidad con un diluvio, con agua. Pero ahora el Señor dice, voy a ser un poquito más misericordioso. Voy a castigar primero a mis hijos para luego castigar al resto. Tal vez los que están afuera se dan cuenta y recapacitan y dicen, wow, si Dios castiga a su hijo, ¿qué me va a pasar a mí? Mejor me porto bien y me entrego al Señor. Mateo capítulo 24, el verso 21, si usted lo tiene, dígame amén. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿De qué está hablando el Señor? De juicio. ¿Sobre quién? Sobre el mundo entero ya. Pero para llegar a este punto ya su pueblo ya ha sido, su casa ya ha sido juzgada, ya ha sido castigada. Y déjame decirle, amado hermano, que el Señor nos castiga con amor. Nos ama tanto, pero no va a pasar por alto alguna falta que nosotros hayamos cometido. Una vez más, el verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Saltémonos al verso 29, siempre del capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24, el verso 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos será conmovida. ¿De qué está hablando el Señor? De juicio. Porque la gente, fíjese, a mí no me extraña, no me asombra que alguien que nunca ha servido al Señor diga, eso es mentira. Pero a veces los hijos de Dios, aunque no lo decimos con nuestra boca, pero tomamos unas acciones tan feas, hermanos. Pero tan feas, rete feas, dicen los hermanos de México. De que pareciera como que no conocemos lo que el Señor dice en su bendita palabra. Fíjese, ya conocemos lo que va a pasar, conocemos lo que el Señor dice, pero a veces tomamos unas actitudes pero tan pésimas. Y el Señor dice, el juicio va a comenzar con mi casa. Primeramente, con mi casa. Así que, amado hermano, hermana, si usted y yo, nosotros, no estamos caminando rectamente como es debido delante del Señor, es mejor que al final de este servicio vamos a abrir este espacio de tiempo para que vengamos y le pidamos perdón al Señor, que nos ayude para ponernos a caminar como es debido. Si usted está haciendo cosas que no agradan al Señor, es tiempo, al final vamos a dar espacio para que usted venga y le pida perdón. Juntos como iglesia, como familia, le pidamos perdón al Señor. ¿Por qué? Porque si seguimos caminando donde estamos caminando, si seguimos viendo, oyendo, hablando, haciendo cosas que sabemos que no agrada a Dios y lo seguimos haciendo de una manera así como, si Dios comprende, aténgase a las consecuencias. Porque castigo viene de parte de Dios. Y muchas veces ese castigo va a venir contra usted directamente. Otras veces va a venir contra aquello que usted ama, sus hijos.
su esposa, su esposo, su trabajo y tantas cosas. Empieza a fallar el carro, que esto, que lo otro, enfermedades vienen, lo dejan doblado por semana y no se sabe parar. Y uno dice, ¿qué está pasando? Castigo de Dios. Porque Dios mira. Dios conoce, amados hermanos. Dios sabe lo que está pasando en nuestro corazón. Por eso repito, amados hermanos, no es tiempo de confiarnos, es tiempo de acercarnos a la presencia de Dios. Es tiempo que le digamos, Señor, examíname, como le decía David al Señor, examíname y ve si hay algo malo en mí, Señor. ¿Usted cree que cuando David escribió esa parte de ese Salmo 139, si no estoy equivocado, usted cree que David lo estaba diciendo porque por escribir algo para que los creyentes del futuro tengan algo que leer? No, él lo había vivido en carne propia. Él sabía que él había hecho un momento en los cuales él había fallado a nuestro Dios y que había venido un castigo terrible en contra de su vida. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 10. Segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el verso 10. Por eso digo, hermanos, si usted sabe que hay algo que no está bien, es tiempo que lo confesemos y le digamos, Señor, ayúdame a apartarme de todo eso. Aleluya. Ayúdame a apartarme. Porque por ahí hay un texto que dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que confiesa sus pecados, pero sigue pecando, sigue diciendo, Dios sabe que soy imperfecto. Es que Dios sabe que yo pues soy un hombre que mi carne es débil. Entonces no alcanzará misericordia. Lo que va a venir es castigo. Lo que va a venir es tribulación. Lo que va a venir es cosas terribles para su vida. Imagínese, amado hermano, que cuando, yo no sé si usted como padre ha llegado un momento que usted se enoja, se encoleriza y castiga a sus hijos, y usted después dice, ¿por qué lo castigué tan fuerte? Bueno, porque usted estaba ya de un momento que explotó. Le había llamado tanto la atención que ahora usted dice y después queda lamentando, pero ya lo hecho está. Ahora imagínese nuestro Dios cuán paciente es con cada uno de nosotros. A veces podemos venir a la casa de Dios y no venimos. No pude. ¿Por qué? Y empezamos a poner tantas razones. Y a veces hasta mentimos. Sabemos que tenemos que buscar la presencia de Dios, pero no lo hacemos. Y ahí vamos acomodándonos 5 minutos, 10 minutos, ya no, Dios entiende, Dios comprende, y comenzamos a justificarnos de tal manera que nosotros nos estamos engañando. Segunda de Pedro en el capítulo 3, el verso 10, una vez más, si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dice la Escritura, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿De qué está hablando el Señor aquí, amados hermanos? Está hablando de juicio. Está hablando que ya llegó un momento en el cual el Señor dice, se me acabó la paciencia para la humanidad. Se me acabó la paciencia para mis hijos. Y tengo que comenzar a juzgar. Tengo que comenzar a hacer justicia. Tengo que comenzar a ponerlos en cintura. Tengo que comenzar a corregirlos. Hermanos, nuestro Dios es un Dios santo. Es un Dios verdadero. Él quiere que usted y yo tratemos de caminar de la mejor manera, agradándolo a Él primero. Porque a veces caminamos agradándonos primero a nosotros mismos. O quedando bien primero con el hombre. Quedando bien con todos en esta tierra. Y el Señor, si el Señor que espere, total, Él lo sabe todo.
Él sabe que no es por maldad lo que estoy haciendo. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que juicio de Dios viene. Aleluya. Apocalipsis capítulo 6, el verso 4 en adelante. Apocalipsis capítulo 6, el verso 4 en adelante. Dios nos va a juzgar, hermanos. Amén. Sí, Señor. Dios nos va a juzgar. Dios me va a juzgar a mí como pastor si no le llamo la atención cuando veo o me doy cuenta que usted está haciendo cosas indebidas. Y si yo no le llamo la atención, Dios me va a juzgar a mí. Porque va a decir, bueno, ¿y tú por qué no le corriges al hermano, la hermana, el niño, la niña? ¿Por qué no le llamas la atención? Y tal vez yo le diga, pero es que se enoja el hermano. Se enoja la hermana, me hace unos ojos así y me mira como raro. El Señor va a decir, bueno, entonces el juicio va a ser para ti. Sí, Señor. O usted como papá, como mamá, se da cuenta que sus hijos ya se salieron del guacal, decimos allá en mi tierra. Entonces ya se dio cuenta que su hijo se le anda descarriando y no hace nada. ¿A quién cree que va a llamar el Señor? Hablo de los niños cuando son menores de edad, ¿verdad? Si ya es mayor de edad, pues ya usted ya no puede hacer nada. Pero imagínese, el Señor, ¿a quién va a llamar? A usted. Le va a decir, bueno, ¿y tú qué pasó? ¿Para qué los trajiste al mundo? Solo para que estén ahí portándose mal, agarrando las cosas malas de esta tierra. Hermanos, tenemos que entender que Dios nos va a juzgar. Por eso hay que aprovechar el tiempo, enseñarle a los niños la palabra de Dios, corregirle aunque se enojen y aunque griten, porque hay niños que gritan, hermanos. Hay niños que gritan, hasta le pegan a los padres a veces. Pero nosotros tenemos que hacer lo necesario, porque si no lo hacemos nosotros, entonces Dios nos va a juzgar. Apocalipsis capítulo 6, el verso 4 dice la Escritura. Si usted ha leído alguna vez el libro de Apocalipsis, notará que desde el capítulo 6 en adelante comienza lo mero bueno. Lo bueno de lo bueno. Como dicen por ahí, the best of the best. Pero no de cosas buenas, sino de castigo, de juicio para la humanidad. Desde el capítulo 6 en adelante comienza lo más terrible. Verso 4 dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y si usted sigue leyendo, notará que desde este capítulo 6 comienza a venir que los sellos, que las trompetas, que los juicios, que el castigo, que es, viene el juicio de Dios. Donde Dios dice, hasta aquí llegué. Ya no te voy a soportar, ya no te voy a aguantar. O te enderezas o te enderezas. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que para el Señor llegar hasta esta instancia, hasta este punto, nos ha dado muchas oportunidades. Dios no castiga la primera. Dios castiga cuando ya nos dio tal vez 100 oportunidades y no queremos. Entonces el Señor dice, pues ahora te voy a castigar. Y antes de llegar a este punto de castigar a la humanidad en general, el Señor dice, voy a castigar a mi casa, a mis hijos, porque ellos necesitan dar ejemplo o ser ejemplares. ¿Le parece a usted que sería el colmo de los colmos, o qué terrible sería que el impío, el inconverso, sea ejemplo para nosotros, hermanos? ¿Se imagina? Qué vergonzoso es que los impíos procuran casarse, alejarse de vicios, alejarse de malas palabras, alejarse de andar desnudos o semidesnudos en la calle, y muchas veces en las iglesias adentro como si nada. Parecen más mundanos que a saber qué cosa. Entonces, imagínese, amado hermano, el Señor dice, no, mi pueblo tiene que ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo, hermanos, para los impíos. No nos vestimos para que ellos nos vean, nos vestimos para honrar a nuestro Dios, para agradar a nuestro Dios. Nos cuidamos de no probar cerveza, alcohol y tantas cosas que hay en esta tierra, porque queremos agradar a nuestro Dios. Pero al mismo tiempo ese es un testimonio para la gente que está allá afuera. No queremos que la gente allá afuera diga, para ser como el fulano mejor no soy nada. No, hermano, tenemos que entender que el castigo viene
y nosotros tenemos que estar listos. Santiago capítulo 4, el verso 17. Santiago capítulo 4, el verso 17. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Santiago capítulo 4, el verso 17. Dice la escritura: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado, si no se confiesa y no se arrepiente y se aparta, entonces va a traer un castigo, va a traer juicio de parte de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 7. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 7. Solamente estoy trayendo algunos textos. Hay muchísimos, amados hermanos, que la Biblia confirma que viene un juicio de Dios. Hasta el mismo diablo va a ser ajusticiado, hermano. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, notará que el mismo diablo, los demonios, van a ser ajusticiados. Es decir, no se le va a escapar nadie. Pero fíjese, curiosamente, antes de ajusticiar al diablo, el Señor va a juzgar primero a su casa. Fíjense, muchos quisiéramos que primero todo esto desapareciera, pero no, el Señor dice primero lo mío y luego con los postreros. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 7, dice la escritura, usted lo tiene, dígame amén. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Usted lo cree eso, hermano? ¿Usted cree que el fin de todas las cosas se acerca? Sed pues sobrios y velad en oración. Si usted cree que el fin de todas las cosas se acerca, pues entonces no nos autoconfiemos, no nos apartemos, no nos desliguemos, no nos confiemos. Al contrario, mejor velemos en oración, porque si estamos velando en oración, entonces nosotros vamos a ser afortunados, vamos a ser dichosos, y cuando ocurra el día del arrebatamiento de la iglesia, nosotros vamos a ser de los primeros que nos vamos a ir con el Señor. Nosotros vamos a ser liberados, exonerados de este castigo terrible que viene sobre todos los moradores de la tierra que se van a quedar en este lugar. Ahora, ¿usted se quiere quedar para ese banquete que van a dar? Ese banquete de juicio, un buffet de juicio que va a haber en ese tiempo. ¿Usted se quiere quedar? Donde le va a decir, aquí, repítase, no se preocupe, todo lo que quiera, no se preocupe. Usted ha leído el libro de Apocalipsis, donde la Biblia dice que la gente va a desear morirse y la muerte no va a estar. La muerte va a huir, va a decir, no, yo no te quiero a ti, mejor quédate ahí. Fíjense. Ni la muerte va a querer buscar a la gente malvada. La muerte va a decir, no, patita, ¿para qué te quiero? Quédate ahí y sufre lo que te toca sufrir, porque viene castigo de parte de Dios. ¿Usted se quiere quedar para ese tiempo? ¿Usted de verdad se quiere quedar? Póngase en pie en esta hora. Entonces hagamos lo que dice la palabra del Señor. Lo que está leyendo 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio. La palabra sobrio significa estar atento, estar despierto, estar velando, estar inquiriendo, estar pendiente de las cosas, pero más que de las cosas, pendiente de nosotros mismos. Porque, hermanos, a todos nos ha pasado que en más de alguna ocasión podemos decir, yo estoy bien con el Señor. Pero cuando ese pensamiento viene a nuestra mente, es mejor que doblemos rodilla y le pidamos al Señor. Porque cuando decimos, estoy bien con el Señor, de alguna manera ese es un pensamiento de autoconfianza, en donde podemos nosotros valorar lo que estamos haciendo y creer que por lo que estamos haciendo, por eso somos dignos y merecedores de la gracia del Señor. Pero la Biblia dice que la gracia del Señor está sobre cada uno de nosotros por causa de Él, no por causa de nosotros. No es por obras, para que ninguno se gloríe, dice la palabra de Dios. Es decir, no importa cuántos años yo tenga de estar sirviendo al Señor, el privilegio o el ministerio que tenga, eso no cuenta. Lo que cuenta es que Él me ha amado, nos ha amado a cada uno de nosotros, y Él es benevolente, misericordioso y fiel para con uno de nosotros. Así que no debemos desaprovechar la gracia y la misericordia del Señor.
Me gustaría terminar con este ejemplo, esta ilustración que me pasó a mí cuando era niño, más o menos como la edad de Jesías. Me recuerdo yo que mi hermano trabajaba y en el cuarto de él, así en una esquinita, había como una mesita y allí ponía dinero mi hermano. Y una vez puso un billete de 5 colones, había el colón en aquel entonces, y lo puso ahí y yo me di cuenta. Y mi mamá no se percató y agarré esos 5 pesitos. Allá me fui a comprar una sodita, hasta invité a la muchacha a la tienda, Rosita llamaba por cierto. La invité y bien contento, y yo ahí, desde bien chiquito, mire, ya bien avispado el muchacho. Entonces, ¿y de dónde sacaste el dinero? No, pues me lo dieron. Ah, va la mentira. Me lo dieron y que no sé qué, y ay, tomó sodita ella, pancito y todo. Bueno, me fui para la casa contento. Cuando mi hermano regresó a la tarde, y el dinero que estaba ahí, ¿quién lo tomó? No, yo no fui. ¿Fuiste tú? No, yo no. Para no hacerle larga la historia, mi mamá me sacó la verdad. Me sacó la verdad y me dio una tunda y me dijo, para que te acuerdes toda tu vida. Y no se equivocó, porque me acuerdo hasta el día de hoy de que no debes tocar lo que no es tuyo. No debes tocar lo que es tuyo. Pero eran 5 pesitos, no importa el valor. No importa el valor, pudieron haber sido 10, 20 o 1 peso o unas moneditas. Si no era tuyo, no tenías por qué tocarlo. Porque a quien ama, el padre que ama a sus hijos, los corrige, los castiga. Nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios no debemos pensar que Dios no nos va a castigar. Claro que sí. Si nos hemos portado mal, pues nos va a castigar, hermanos. Nos va a castigar, y es mejor que si nosotros sabemos que estamos haciendo cosas o estamos tomando actitudes que no son buenas delante de Dios, este altar está abierto. Vengamos aquí adelante a buscar la presencia de Dios. Vengamos aquí delante de la presencia del Señor y digámosle: Señor, aquí estoy. No vengamos queriendo impresionar al Señor, hermanos. El Señor no se deja impresionar por nada ni por nadie. Mejor digámosle al Señor en esta hora que nos perdone. Digámosle al Señor que nos dé la fuerza para no volver a hacerlo. Digámosle al Señor que nos ayude para poder abandonar lo que sea que nos pueda estar afectando. Es tiempo que le digamos al Señor: Señor, te necesito. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi todo. Viene un juicio, amados hermanos. Viene un juicio. Un juicio sobre todos los moradores de la tierra, dice la palabra. Hay tantos ejemplos que la palabra de Dios nos dice que viene un juicio. Pero antes que se llegue ese juicio global, ese juicio general, pudiéramos decir, antes de todo eso, el Señor va a poner o va a entrar en cintura a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo. Los va a entrar en cintura para que nosotros podamos estar caminando donde debemos de caminar. Si usted por alguna razón siente que se ha salido del camino, dígale al Señor que lo ayude, que lo fortalezca. Tal vez no sabe cómo entrar al camino una vez más, pues dígale al Señor que lo ayude. Es necesario que nos humillemos delante de Dios. Es necesario que reconozcamos nuestra falta. Es necesario que reconozcamos que le hemos fallado a Dios.